check. Bien, ya estamos grabando. Hay un... Okay. Entonces les decía, tenemos aquí, el libro lo desarrolla. Aquí, bueno, plantea la segunda ley de Newton, plantea la velocidad, la rapidez terminal, y más aquí abajo, en esta parte específicamente, se pone a desarrollar la integral. Entonces, lo que yo les pido en la tarea es que hagan exactamente lo mismo que está aquí, pero que lo escriban ustedes. Y bueno, preferiblemente que lo comprendan, pero al menos que lo escriban. La idea es que lo escriban. No los estoy mandando a... No los estoy mandando a desarrollar así una teoría nueva. No, solo quiero que sigan el razonamiento, que siga el libro y que planteen las integrales. Ingeniero, Hola, sí. yo no entendía, era la parte donde hay que sustituir la masa por la gravedad sobre la constante. Como la Ah, sí. constante aparece como dividiendo ahí, o sea, eso es lo que no entendía, por eso no podía hacer ese arreglo que tienen ahí. Ah, comprendo. Comprendo. Eh, a ver, a ver. Vamos a ver. Ahí había. Ah, sí, eso. El video. Permítanme. Permítanme. Perdón, aquí ya está en YouTube el video de la clase de ayer. Vamos a mandárselo a su WhatsApp también. Ok, vamos a ver. Entonces, como les digo, les repito, lo que yo quiero es que sigan el mismo análisis que hizo el libro. Nada más, eso sería todo. Y bueno, que lo coloquen en la tarea. Y por otro lado, eh, era calcular la rapidez terminal, o perdón, la constante de proporcionalidad, calcular la constante de proporcionalidad eh, para el ejemplo del paracaidista. Hablando de saltos interesantes, hay hay un deportista extremo de apellido Pastrana. Él ha hecho saltos también bastante interesantes. Saltó desde un avión sin paracaídas. Si lo encuentran en YouTube, pueden disfrutar de ese video. Y bueno, eso. Con respecto a la tarea, era eso. Travis Pastrana, correcto, pucha. Se la sabe todas usted, ¿verdad, Malcolm? Se la sabe todas. Bien, comencemos entonces con los problemas que el tiempo apremia. Vamos a ver. Vamos a empezar por uno. Sí, definitivamente, es cultura general. Ay, no. Es cultura general. A ver. No se preocupe, eso es en cultura general, le llaman cuando uno tiene mucha calle y, y poco estudio. Eso es un chiste, es un broma. Sí,
siempre es bueno saber un poco de todo, y de lo único que necesita saber mucho ustedes es de lo que se está especializando. Yo a ustedes no les puedo exigir que sepan mucho de psicología, pero habrá alguno de ustedes que conozca mucho de psicología o, por ejemplo, de historia. Yo no les puedo exigir que sepan mucho de historia, pero sí les puedo exigir, por ejemplo, que conozcan bien las leyes de Newton. Yo no les puedo. Ajá, Nitro Circus, sí, sí. Sí, es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Ok, entonces. Estudie, que en eso lo tenemos. Ay, no. Ay, no, es importante siempre saber un poco de todo, aparte que siempre va a tener un tema de conversación. Eh, Usted no sabe a qué persona puede conocer, que comparta ese mismo gusto y que pueda hacer que funde usted con usted una empresa o que lo contrate en su empresa. Nunca está de más. Aún recuerdo como dos compañeros, como dos compañeros de la especialidad cuando venían en el avión, viajaban hacia Argentina. De alguna manera conocieron a un directivo de River Plate, y allá en Argentina es bien difícil entrar al estadio para ver esos partidos, y esta persona les consiguió los boletos y solo porque se pusieron a hacer plática en el avión. O sea, fue una cosa bien interesante. Una cosa bien interesante. Ok, vamos a empezar con los problemas. Ay, no. Vamos a empezar tranquilos. Vamos a empezar con el problema 5.8. Dice: sobre una rampa muy lisa, sin fricción, un automóvil de 1130 kilogramos. Permítanme, vamos a cambiar eso. Eh, sí, si es de Boca, es mejor la Bombonera. Eh, es un poco peligroso el barrio de La Boca, pero sí, sí, tiene su atractivo. Y entonces este automóvil está sobre una rampa sin fricción, se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se debería mostrar en una figura, y el cable forma 31 grados por arriba de la superficie de la rampa. Y a la vez la rampa tiene un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Nos van a pedir que dibujemos el diagrama de cuerpo libre para el automóvil, obtener la tensión en el cable y obtener qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. Dicho, dicho en, dicho en español, usted en este ejercicio va a tener que calcular. Aquí. Dicho en español, usted en este ejercicio va a tener que calcular la tensión del cable y la fuerza normal sobre el automóvil, la fuerza normal. Entonces tenemos algo así. Vamos a ver. Así. 25 grados acá. Tenemos el automóvil. Vamos a dibujarlo parecido. Exactamente igual. Tenemos el cablecito. Y el cable forma 31 grados. 31 grados con respecto a la rampa.
Y entonces, a ver. Aquí vamos a tener una tensión en el cable. El peso del automóvil que irá hacia abajo. El peso, la masa del automóvil por la gravedad. Hay una fuerza normal sobre el automóvil, hay una fuerza normal. Que tiene pues un ángulo dado que la rampa está inclinada. Y no hay fricción, eso es importante, aquí no hay fricción. Aquí no hay fricción, entonces no voy a incluir ninguna fuerza de fricción. Yo les había comentado muy brevemente les comenté que, que cuando uno tenía un plano inclinado, lo mejor era rotar el plano para dejar el objeto horizontal. Entonces, si yo vengo y roto este plano y lo dejo horizontal, lo que se va a observar, a ver, si aquí tengo la regla. Siempre tuve la regla, lo que pasa es que prefería dibujar a mano. Lo que va a pasar cuando yo rote 25 grados este plano es que el peso ahora va a tener, se va a haber rotado también un ángulo de 25 grados. Y la normal ahora va a quedar, ahora va con rayos. La normal ahora coincide. La normal ahora va a coincidir con el eje Y. Ya no va a formar un ángulo con el eje Y, sino que va a coincidir con el eje Y. Esta es la normal. Y la tensión en el cable. La tensión en el cable va a seguir teniendo el ángulo de 31 grados respecto al plano, que como lo rotamos el plano, ahora va a ser con respecto a la horizontal. Es el mismo problema, pero es mucho más fácil analizarlo de esta manera que analizarlo de la manera que aparece a la derecha, como aparece en el dibujo de la derecha. Entonces, de aquí aquí ya podemos empezar a trabajar. Aquí ya podemos empezar a trabajar. Vamos a ver, déjenme. Okay. Entonces, vamos a trabajarlo, vamos a determinar primero, dice, ok, el diagrama de cuerpo libre. Esto que tengo aquí todavía no es el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque en el diagrama de cuerpo libre, es correcto, los 25 grados ya se pueden borrar sin problema, lo vamos a hacer. O mejor no, vamos a ver. Bueno, lo vamos a hacer, de todas formas ya en el video se observa que hicimos una rotación de 25 grados a todo el plano. Ya los podemos borrar, ya es como que estuviéramos analizando este problema. Esto les comentaba, si bien tiene todas las fuerzas, todavía no es el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué no es el diagrama de cuerpo libre? Simple y sencillamente porque en el diagrama de cuerpo libre el objeto se representa con un puntito. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre debería verse como un puntito. Bueno,
Debería verse como un puntito. Vamos a ver. Vamos a hacer un puntito más grueso. La fuerza normal hacia arriba. Vamos a ver, esta es la horizontal. Esta es la vertical. El peso rotado 25 grados. Y la tensión en la cuerda formando un ángulo de 31 grados. Ahí. Esto ya sí, ya puede contar como su diagrama de cuerpo libre. Esto sí. Ingeniero, Sí. las componentes de la fuerza gravitacional serían negativas, ¿verdad? Ambas componentes, sí. Ambas X y Y, componentes. ¿Mande? X y Y, le digo. Correcto, X y Y van a ser negativas. Lo vamos a dibujar más, lo vamos a dibujar aquí abajo. O bueno, no, aquí mismo mejor. La componente horizontal del peso. La componente horizontal del peso va a ser mg seno de teta. La componente vertical del peso que va a ir hacia abajo será mg coseno de teta. Bueno, de 25, perdón. De 25. Coseno de 25. De 25 grados. Y con la tensión va a ocurrir lo siguiente. Con la tensión resulta que las dos componentes van a ser positivas. Vamos a tener acá la tensión, un T, tensión por el seno de 31. Y vamos a tener una componente horizontal de la tensión que será tensión coseno de 31. Ahí. En general sí. Sí vamos a tener el ángulo, no vamos a tener problemas donde haya que buscar el ángulo. Y si no le dan el ángulo, le tienen que dar otros datos. Ahora sí, esto ya podría verse como el diagrama de cuerpo libre, ya con la descomposición de las fuerzas incluidas. Noten que lo que había mencionado en la primera semana, dado que el ángulo del peso se ha medido respecto a la vertical, este ángulo de acá se ha medido respecto a la vertical, la componente horizontal queda dada por el seno de 25, por la función seno, en comparación al ángulo de 31 que se midió respecto a la horizontal. Se observa que la componente horizontal queda con la función coseno, solo para mencionarlo. Ahora sí, ya que tenemos esto, apliquemos las leyes de Newton. Quiero encontrar, inciso B, quiero encontrar la tensión en el cable. Bueno, para encontrar la tensión en el cable, usted podría hacer la suma de fuerzas en X. Puede hacer dos cosas. O hace la suma de fuerzas en X, o hace la suma de fuerzas en Y. En ambos casos, como el automóvil está equilibrado, no está acelerando, en ambos casos esas sumas de fuerzas deben ser cero. ¿Qué pasa si usted intenta encontrar la tensión con la sumatoria de fuerzas en Y? Se va a encontrar que necesita conocer la normal. Entonces, la suma de fuerzas en Y para encontrar la tensión no es el camino porque no conoce la normal.
Si usted conoce la normal, pues sí, váyase por ahí. De manera que para encontrar la tensión, yo voy a decir que la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0. Y en X yo tengo la tensión por el coseno de 31 grados menos el peso por el seno de 25 grados. Noten que esto solo lo voy esto solo lo voy tomando del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Solo lo tomo del diagrama de cuerpo libre. Y esto debe ser igual a 0. De manera que la tensión es igual a la masa por la gravedad por el seno de 25 dividido entre el coseno de 31. Coseno de 31 grados. Y entonces ya aquí yo obtengo la tensión. Si alguien es tan amable de calcularla, si no lo vamos a hacer. La masa es de 1130 por 9.81 de la gravedad por el seno de 25. Traten de tener la calculadora en grados entre el coseno de 31. Traten de tener la calculadora en grados. Y entonces obtengo una tensión de... bueno, lo voy a poder escribir acá. Yo obtengo una tensión de 5.465 newtons. A ver. Punto 5, sí. 5.465.5 newtons. Cheque, ya encontramos la tensión. Este es el inciso B. Vamos con el inciso C. Vamos a encontrar entonces la fuerza normal. Vamos a encontrar la normal. Aquí sí es necesario entonces hacer la suma de las fuerzas en Y. Aquí sí es necesario entonces hacer la suma de las fuerzas en Y. Igual a 0. Teníamos entonces hacia arriba, apuntando hacia arriba, la normal más la componente vertical de la tensión, seno de 31, menos la componente vertical del peso, que era mg, coseno de 31, y eso es igual a 0. Entonces la normal será igual a la masa por la gravedad por el coseno de 31 grados menos la tensión por el seno de 31 grados. Dígame. En el peso no era Sí, coseno coseno de de 25. 25. Sí, disculpe. Coseno de 25. Ahí, coseno de 25 ya. Casi, casi. Eso es casi tan malo como enamorar en radianes, ¿va? Ok. Entonces ya con esto podemos calcular la fuerza normal. Sí, definitivamente. Definitivamente. Bien, ¿cuánto les queda la fuerza normal? Si me pueden ayudar con el cálculo. A ver, sería
Mide 130 por 9.81 por coseno de 25 menos la tensión nos había quedado de 5.465 por seno de 31. Sí, es correcto, 7.000 sería la de 7.232 porque es una resta. 7.232 newtons. Okay. Sí, que ahí estamos. Ahí estamos, un problema sencillo para empezar a calentar. Solo recordar eso, si ustedes miran si el dibujo se mira muy agresivo, ustedes pueden rotarlo para que quede más amigable. Fue lo que hicimos aquí, analizar el automóvil así, todo inclinado, más el cable inclinado no resulta, es mejor, ¿cómo se llama? Rotarlo, es mejor rotarlo. Ingeniero, Sí. el ángulo de la superficie siempre va a ser el ángulo del peso. Ah, correcto, sí. Okay. Sí, el ángulo de la superficie va a ser el del peso. Básicamente porque el peso se rota junto con toda la superficie y se rota ese ángulo para que quede horizontal. Entonces sí, usualmente va a quedar ahí. Vamos a ver. Vamos a otro problema. Vamos a hacer el 39, 91, 33, ok. Vamos con otro, vamos a hacer el problema 533. Son de los recomendados. Ok, entonces, problema 533. Si el coeficiente de fricción cinética entre neumáticos y pavimento seco es de 0.8, ¿cuál es la distancia mínima para que se detenga el automóvil que viaja a 28.7 metros por segundo, unas 65 millas por hora, bloqueando los frenos? Cuando un automóvil bloquea los frenos es prácticamente la llanta ya no rota y el automóvil va patinando. Y entonces el sistema de frenado ABS que se implementa en los automóviles actuales ayuda a controlar ese bloqueo, porque bloquear los neumáticos o bloquear los frenos es la peor forma de detener un automóvil. Entonces prácticamente este automóvil iría de alguna manera derrapando, ¿sí? Sobre un pavimento, sobre el pavimento. Entonces, en condiciones secas, el coeficiente de fricción es de 0.8, pero si el pavimento está húmedo, el coeficiente baja hasta 0.25. Y nos pregunta con qué rapidez debemos conducir en pavimento húmedo para poder detenernos a la misma distancia que en el inciso A. Y aquí, bueno, la nota aclaratoria, ¿verdad? Bloquear los frenos no es la forma más segura de detenerse. Bien, entonces usted tiene el automóvil. Usted tiene el automóvil. Usted no sabe dónde se detiene. Ese es el inciso A. Vamos a buscar en qué distancia se detiene el automóvil.
Y la única fuerza, es decir, aquí el automóvil tiene, vamos a hacer el puntito, el automóvil tiene normal, porque está apoyada en el pavimento, tiene el peso, masa por gravedad, y horizontalmente tiene la fricción cinética. Son las únicas fuerzas. Son las únicas fuerzas que están actuando en ese automóvil. Entonces este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Y pues aquí vemos que es un problema que tiene aceleración, de manera que trata de la segunda ley de Newton. Vamos a subir esto acá. Y entonces, para saber a qué distancia se detiene el automóvil, necesitamos conocer la aceleración. Porque, bueno, la distancia en la que se va a detener el automóvil, la distancia en la que se va a detener el automóvil la calculamos por cinemática, pero una vez conociendo la aceleración. Entonces, para este problema, suma de fuerzas sobre el eje X es igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas sobre el eje X, pues solo tenemos la fricción cinética, igual a la masa por la aceleración. Aquí le vamos a colocar negativo porque la fricción va apuntando hacia la izquierda. Pero usted no conoce la aceleración y usted no conoce cuánto vale la fricción cinética. Entonces debe haber otra forma de encontrar la fricción. Yo les mencioné a ustedes que la fricción junto con el peso eran las únicas fuerzas de las cuales sí tenemos una ecuación. Yo sé que la fricción cinética es el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la fuerza normal. Entonces, ya conozco cuánto vale la fricción, yo conozco el coeficiente de fricción cinética y bueno, la normal no la conozco, pero la puedo encontrar. ¿Cómo la voy a encontrar? La voy a encontrar realizando la suma de fuerzas en Y. Y aquí alguien se va a preguntar, ¿y por qué la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, pero la suma de fuerzas en Y es igual a 0? Pues resulta que este automóvil no está acelerando en Y. Es más, en Y ni siquiera se está moviendo porque siempre permanece a la misma altura. Entonces, la aceleración en Y es 0. En Y no se está moviendo el automóvil, solo en X. En Y entonces tenemos que la normal menos el peso es igual a 0. Despejando aquí obtenemos que la normal es igual al peso. Y tenga cuidado, si bien en 8 de 10 ejercicios que usted resuelva la normal siempre va a ser igual al peso, eso no siempre es cierto. Y por eso hice el ejercicio anterior con el plano inclinado. Ustedes observaron que la normal era la componente del peso con la componente de la tensión. Entonces no necesariamente la normal es igual al peso. En este ejercicio pues sí lo fue. Y quizá en los ejercicios de mañana de objetivos mínimos sí lo va a hacer también. Ya conocemos entonces la normal, de manera que la fricción es el coeficiente de fricción cinética por la masa por la gravedad. Y de manera que yo ya puedo conocer, si sustituyo esto en la ecuación de acá, yo voy a obtener que la aceleración entonces será igual. Si se fijan, la masa se va a cancelar. Entonces la aceleración va a ser el coeficiente
el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la gravedad. No, solamente eso. Ah, sí, solo eso. Solo eso. Y negativo. Eso sí es importante. ¿Y por qué negativo? Bueno, queda una aceleración negativa porque el objeto está perdiendo velocidad, está perdiendo rapidez. Entonces tiene que quedar, tiene que quedar negativo. Bien. Ya ahora que tenemos la aceleración, bueno, la aceleración esto es 0.8 por 9.81. Esto me da negativo 7.8. 0.8 por 9.81. Y entonces la aceleración es igual a negativo 7.8 metros sobre segundo al cuadrado. Luego ya tengo la aceleración, entonces voy a encontrar a qué distancia se va a detener este automóvil. Vamos a ver, para saber a qué distancia se detiene el automóvil, puedo encontrar el tiempo que se tarda en detener el automóvil, y eso lo voy a encontrar aquí, mediante esta ecuación. Velocidad en X es igual a la velocidad inicial, en X obviamente, más la aceleración por el tiempo. Pero como yo quiero encontrar el tiempo donde el automóvil se detiene, la rapidez final o la velocidad final va a ser 0, de manera que el negativo de la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo. Despejando para el tiempo me queda que el negativo de la velocidad inicial entre la aceleración es el tiempo que tarda el automóvil en detenerse. Noten que el tiempo siempre debe quedar positivo. Si a ustedes les queda el tiempo negativo, es porque se les ha caído un signo negativo en algún lugar. Entonces esto será negativo. La rapidez inicial del automóvil es 28.7. Y la aceleración es negativo 7.8. De manera que el tiempo les va a quedar 3.7 segundos. Y ese es el tiempo que tarda en detenerse el automóvil. Bueno, pero lo que están preguntando es a qué distancia se va a detener. La distancia estará dada entonces por esta ecuación. Más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya esto es de cinemática. Sí van a venir problemas así que pónganse pilas. La posición inicial es 0. No lo dice el ejercicio, yo le estoy colocando que donde empecé a analizar el automóvil, ahí es el 0. Y entonces solo me queda la rapidez inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si ustedes evalúan los datos, recuerden que esto es 28.7. Nada, como decía un profesor, en el examen viene desde el abecedario hasta lo que miremos hoy. Entonces, vamos a ver aquí menos 1/2. A ver, esto es X igual, hoy sí. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración había dado 7.8. 7.8
3.7 al cuadrado. Todo, viene todo. Menos la parte de fricción, perdón, de resistencia del aire, el tema relacionado con la actividad 4 del campus, eso no viene, yo no sabía que no se daba y se los di, así que ni modo. Sí, voy a mandar estos archivos para que ustedes los puedan ver. Por eso. Es más, ni siquiera voy a mandar este archivo que estoy haciendo ahorita, les voy a mandar directamente la fotografía que ya tengo. Aquí, bien podría mostrar eso de un solo y no me estaría matando tanto, fíjense. Pero bueno, ya que estamos aquí, ya lo tienen en el grupo para que la vean. Aquí obtenemos entonces que la distancia en la que se detiene el automóvil. Ah, ok, bueno, está bien, perfecto. La distancia en la que se detiene el automóvil es de 52.8 metros. Bien, aquí se detuvo entonces el automóvil. Sí, tiene razón, es mejor paso a paso. Tiene razón. No tengo argumentos contra esa lógica. Entonces, en esta distancia se va a detener el automóvil en el pavimento seco. ¿Qué va a pasar en el pavimento mojado? Bueno, si el pavimento está mojado, dado que la fricción, la fricción va a ser menor, yo esperaría que me tome una distancia mayor detener el automóvil. Y eso, pues, vamos a hacer el cálculo. Toda esta deducción de aquí arriba, toda la deducción que hicimos aquí arriba es válida para el pavimento seco y para el pavimento mojado. Es decir, esto de aquí es válido para el pavimento seco y para el pavimento mojado. Entonces ya no tengo que volver a hacer yo toda la deducción. Yo sé que la aceleración es igual al coeficiente de fricción cinética por la gravedad, y aquí va un negativo. Es correcto. Y entonces como pueden ver en la imagen que les envié, aquí ya la aceleración es 0.25 multiplicado por 9.81, y aquí la aceleración ya es negativo 2.4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces sí, tenemos una aceleración cuya magnitud es menor, o sea que al automóvil le va a costar más detenerse. De nuevo, volvemos a calcular el tiempo en el que se va a detener el automóvil como el negativo de la velocidad inicial dividido la aceleración. Este tiempo será entonces igual a negativo 28.7, la rapidez inicial, dividido entre negativo 2.4. Y entonces el tiempo es igual a 12 segundos. Aproximadamente, ya redondeado, da 12 segundos. 12 segundos. Entonces, yo sé que este automóvil ahora en el pavimento mojado se detiene en 12 segundos. De manera que cuando yo calcule... se me acaba la hoja. Okay. Cuando yo calcule a qué distancia se detiene, voy a tener entonces que es 28.7 por 12 segundos menos un medio de 2.4 por 12 al cuadrado. Y entonces aquí obtengo que el automóvil se detiene en 171.6 metros.
171.6 metros. Vamos a ver. Ah, correcto, aquí. Permítame, sí, creo que se refiere aquí, ¿verdad? Creo que se refiere aquí, porque le escribo como positivo aquí. Yo aquí escribo la aceleración como positiva porque he colocado el negativo acá. Por eso es que coloco la aceleración como el número positivo. Porque es que a veces, y me pasaba mucho, cuando yo ponía el negativo acá, y yo estaba en el examen a la carrera, metía los valores y se me olvidaba poner ese negativo. Y bueno, ya les conté la vez pasada cómo fue que pasé física. Entonces uno aprende de esos errores. Y resulta que yo, al menos para mí, a mí me funciona, reduzco el margen de equivocarme con la calculadora cuando coloco ese negativo ahí afuera y en donde va la aceleración solo meto el número. A mí me ha resultado más fácil así. Pero... ok, ok. Ok, no, ok. Sí, para que lo tengan en cuenta, ya esa es una costumbre mía. Saco ese negativo de ahí para poder verlo. Y así yo reduje mi margen de equivocación al hacer los problemas. Pero si a ustedes les sirve más, aquí puede quedar positivo y ustedes aquí adentro poner el negativo. Híjole. Entonces, pueden hacerlo así también o como yo se los he dejado, ¿sí? Entonces tenga cuidado, yo ese negativo lo saqué. Bien, ya solo nos faltaría entonces el inciso C. Vamos a ver, lo relajo acá. El inciso C dice: ¿con qué rapidez deberíamos conducir en pavimento húmedo para poder detenernos en la misma distancia que el inciso A? Noten que aquí tenemos como que ir haciendo el problema de atrás para de final al inicio, quiero decir. Aquí están diciendo ellos, bueno, el pavimento está mojado, su aceleración es menos 2.4 metros sobre segundo cuadrado. Su posición, la posición en la que se va a detener son los 52.8 metros del inciso A. Y entonces con esto usted tiene que encontrar la velocidad inicial que debería tener este automóvil. Perdón. Entonces noten que nosotros habíamos seguido un cierto procedimiento, teníamos la aceleración, con la aceleración encontrábamos el tiempo requerido para detener el automóvil y una vez que teníamos el tiempo encontrábamos la distancia. Resulta que ahora tenemos la distancia, tenemos la aceleración y entonces necesitamos encontrar la rapidez inicial. Yo no voy a seguir el mismo camino, voy a usar otra de las ecuaciones que nosotros... Ajá. Ok. Yo voy a usar otra de las ecuaciones que pues ya están disponibles en cinemática. Esta dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de las posiciones. Y yo sé que el automóvil se tiene que detener, o sea que esta de acá es 0. La posición inicial la habíamos hecho 0 también.
De manera que nos queda solo la rapidez inicial al cuadrado menos, bueno, más 2 veces la aceleración. Hacemos el por X, por la posición en la que tiene que detenerse. Permítanme que se me movió la ecuación, por eso aquí es más. Ok, entonces haciendo el despeje, nosotros tenemos que la rapidez inicial es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces la aceleración por la posición final. Sencillo porque nosotros ya conocemos esos datos, esto es negativo del despeje por 2 por negativo 2.4. Ojo que aquí sí puse el negativo dentro del paréntesis por 52.8. Y sacamos la raíz de eso. Entonces, para que el automóvil se detuviera en el mismo punto, este tendría que ir con una rapidez de 15.91 o 92, o sencillamente, a ver, 2, sí, 15.9 metros por segundo. No 159, 15.9. Aquí, esto es un punto decimal, jóvenes. Ahí. 15.9 metros sobre segundo. O sea, iba a 28 tirando a 29, tuvo que bajarse a 15 tirando a 16, más 16 que 15. Entonces tiene que ir más despacio para poder detenerse en esa misma distancia. Y entonces tiene sentido que cuando ha llovido, la recomendación general es que si usted maneja cuando el pavimento está que está mojado, vaya un poco más despacio, ¿sí? Para que pueda detenerse en la misma distancia que se detendría si el pavimento estuviera seco. Entonces, como recomendación de seguridad, manejen con cuidado. Manejen con cuidado. Y bueno, eso. Bueno, ahí termina ese problema. Uy, a ver. Ajá. 5.33. Ok, 5.39. El 5.39 está interesante, pero necesitamos ver algo de poleas. Entonces voy a saltarme al 5.41. Ok, estas dos. Exportar. Aquí este es el problema 5.33. Este otro era el problema 5.8. Ok, solo para irlo salvando. Entonces vamos al problema 591. Aquí. 591. Este es un problema en el que hay poleas y tenemos tres objetos. Y entonces en el bloque de la figura A tiene una masa de 4 kilogramos, el B tiene una masa de 12 y la masa del bloque C es la que necesitamos encontrar. La masa del bloque C es la que necesitamos encontrar. Vamos a ver, vamos a dibujarlo.
Bueno, más o menos algo así se vería el dibujo. Las poleas están fijadas al suelo. Y sabemos que el bloque B ya tiene una aceleración. Tiene una aceleración hacia acá. Y entonces algo que vamos a manejar como como dato, como información, como un concepto que usted tiene que conocer, es que si esta cuerda es la misma, es una cuerda la que está atada entre dos cuerpos y unidos por la polea, en este caso la polea, para este parcial, la polea no hace ninguna función más que cambiar la dirección de la aceleración. ¿Qué quiero decir? Que el bloque C tiene dado que está atado por la misma cuerda al bloque B, el bloque C tiene la misma aceleración del bloque B, solo que la dirección pues es diferente, es hacia abajo. Lo mismo acá, el bloque A al estar amarrado por la misma cuerda al bloque B tiene una aceleración y la función de la polea ahí es cambiarle la dirección a esta aceleración. Eso es una forma de verlo y decir que todos los tres bloques tienen la misma aceleración. Lo otro que podríamos decir, a ver, permítanme. Ok. A ver. Ok, está bien. Lo otro con lo que podemos argumentar para decir que la aceleración es la misma es que, por ejemplo, cuando este bloque se mueva esta distancia, el bloque C también se va a mover la misma distancia D. Y el bloque A también se va a mover la misma distancia D. Entonces, dado que los tres bloques se van a mover la misma distancia, nosotros podemos concluir también que los tres van a ir con la misma aceleración, porque el movimiento, si uno se mueve 1 metro, los otros dos también se mueven 1 metro en sus respectivas direcciones. Entonces, eso. Pues aquí los bloques se mueven en conjunto se mueven hacia la derecha. Los bloques se están moviendo hacia la derecha y entonces veamos que nos pide el enunciado. Aquí. Dice el bloque A, bueno, sí, ya habíamos leído eso. ¿Qué masa tiene el bloque C si el bloque B se mueve a la derecha con una aceleración de 2 metros por segundo? Luego, inciso B, ¿qué tensión hay en cada cuerda cuando el bloque B tiene esta aceleración? De nuevo, aquí hay dos formas de resolver este problema. Como yo lo veo, está la forma larga y está la forma corta. ¿Cuál es la forma corta? La forma corta es decir, agarrar los tres bloques, gracias, los tres bloques como un solo sistema, y usted agarra los tres bloques como un solo sistema, y y entonces las únicas fuerzas que usted tomaría en cuenta serían el peso de la masa A y el peso de la masa C. Y también acá hay la fricción. Tomaría en cuenta la fricción cinética de la masa B. Y entonces usted toma en cuenta esas tres fuerzas igual a la masa del sistema, que sería la suma de las tres masas por la aceleración. Y ya por ahí usted puede encontrar la masa C.
Nosotros obviamente vamos a irnos por el camino largo porque ese es el camino que a mí me gusta, pero vamos a tomar un pequeño receso, denme 5 minutos, ya regreso.
Bien, disculpen la demora, jóvenes. Vamos a ver. Excelente, ya vino. Bueno, vaya, fueron a tomar agua, vamos a ver. Sí, vaya a cena. Excelente, excelente. Es que a mí me consienten, jóvenes, a mí me consienten. Yo sí que no me quejo. Ok, vamos a ver. Entonces, les decía que hay dos formas, bueno, por lo menos hay dos formas de resolver este ejercicio. Esto, nosotros nos vamos a ir por la forma larga. Y entonces, ¿por qué la forma larga? Porque es la forma en la que usted, que recién está aprendiendo sobre esta temática, es la forma en la que usted lo haría. Entonces, vamos a irnos, vamos a ver, vamos a encontrar la masa del bloque C. Miremos la figura del bloque C. Entonces voy a venir yo, como el estudiante obviamente de primer año. Esta es la masa C. Y entonces voy a decir que el bloque C tiene la tensión hacia arriba, la tensión del bloque C, que es la ejercida por la cuerda que tiene amarrada. Y hacia abajo vamos a dibujar el peso, que no es otra cosa que la masa C por la gravedad. Usted aplicaría aquí entonces, segunda ley de Newton, la tensión en C menos el peso de la masa C es igual a la masa por la aceleración, la masa del bloque C, por cierto. Y entonces aquí usted ya puede encontrar una relación entre la tensión de la masa C y la masa C. Solo hay un problema, que usted no conoce ni la tensión de la masa C, ni conoce tampoco la masa C. Quiere decir que tenemos aquí dos incógnitas. Debe haber alguna manera entonces de encontrar la tensión en C que me permita a mí encontrar la masa en C. Bueno, vengo yo y digo, el bloque C esta es toda la información que el bloque C me puede dar. Vamos ahora entonces con el bloque B. El bloque B lo mismo, tiene una normal, tiene el peso, la masa del bloque B por la gravedad, pero el bloque B también tiene una fricción cinética, y dado que el bloque B se está moviendo hacia la derecha, la fricción cinética debe ir hacia la izquierda. Adicionalmente, el bloque B está siendo jalado hacia la derecha por la tensión que le ejerce el cuerpo C, la masa C. Y adicionalmente, aquí nos falta todavía incluir la tensión que le ejerce el bloque A. Entonces, por aquí, siempre en esta misma dirección, la tensión que le ejerce el bloque A. El bloque A lo quiere jalar para la izquierda, el bloque C lo quiere jalar para la derecha, y entonces ahí sí hemos ilustrado todas las fuerzas que involucran al bloque B. Entonces yo voy a encontrar, aplicando la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a ir en orden. Aplicando la primera ley de Newton en el bloque B, yo aplico la primera ley de Newton, es decir, la suma de fuerzas en Y. ¿Para qué hago eso? Eso lo hago para
encontrar la fricción. Usualmente cuando usted quiere encontrar la fricción va a necesitar analizar la suma de las fuerzas en Y. Y en este caso el bloque se mueve de manera horizontal, en el eje vertical no hay nada. Entonces es un caso de primera ley de Newton. Tenemos entonces que la normal menos el peso es igual a 0, de manera que la normal es igual al peso. No un resultado nada sorprendente. Y entonces la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por el peso del bloque C. Ya tengo entonces cuánto vale la fricción. Ah, sí, permítanme. Vamos a mandar este problema al grupo. Aquí. Vamos a mandar este problema para que lo puedan ver todo ya como queda. Como queda ya completo. Es el 5.91. Es el 5.91. Y entonces ustedes aquí van a observar, bueno, ya tengo cuánto vale la fricción. Ya conozco cuánto vale la fricción. Pero no conozco cuánto vale la tensión en C ni la tensión en A. Entonces, de nuevo, cuando haga la suma de fuerzas en X, yo voy a tener dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Qué necesito? Entonces, yo necesito encontrar cuánto vale la tensión en A para así, en el análisis del bloque B, encontrar la tensión en C para así, en el análisis del bloque C, encontrar cuánto vale la masa. Exactamente, sí, esa es la descripción. Esa es la descripción exacta de lo que tenemos acá. Entonces, yo voy a encontrar ahora la tensión en A. Uy, a ver, permítanme. Vamos a encontrar entonces ahora la tensión en A. A ver. Este es el bloque A, tenemos la tensión en A. Aquí de nuevo solo tenemos dos fuerzas, el peso del bloque A y la tensión. Entonces, este es tranquilo, porque al hacer la suma de fuerzas, la tensión menos el peso es igual a masa por aceleración. Y entonces la tensión es igual a la masa del bloque por G más aceleración. ¿Cómo es la aceleración del bloque A? Bueno, el valor como número es de 2 metros sobre segundo cuadrado y la dirección es hacia arriba. Entonces, cuando yo calcule la tensión del bloque A, esta será, ¿sí? Ok, perdón. Entonces, la masa A dijimos que era de ¿cuánto? Vamos a ver. 4 kilogramos. Ah, perdón, sí. ¿De dónde salió G más A? Perdón, sí. Aquí. Yo vengo y mantengo masa A por la aceleración. El término que está restando pasa a sumar y luego saco factor común. Aquí. Luego entonces la masa del bloque es común a ambos términos. Y entonces acá me queda G más A o A más G. Aquí el orden de los factores no nos altera nada.
Y entonces, esto será 4 por 2 más 9.81. La tensión del bloque A es... La tensión del bloque A nos va a quedar como, veamos, 47 newtons. Entonces, con este resultado nosotros regresamos al bloque B que habíamos olvidado. Vamos a hacer el cálculo cuánto vale la fricción también. Vamos a ver. La fricción vale 0.25 por la masa del bloque B, que es 12, por 9.81. Entonces la fricción tiene un valor de 29.43 newtons, 29.4 newtons. Dios mío, se han revuelto en WhatsApp también. Ok. Una consulta. ¿A quién es más? Algunos de sus compañeros les tiró error el programa. Bien, sigamos. Entonces, tenemos la fricción, tenemos la tensión del bloque A. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas en X igual a masa del bloque B por la aceleración. De los 3 problemas que vienen mañana, uno es como este. Por eso les estamos dando 1 hora y media. Porque vienen 2 problemas sencillos. Y viene uno como este. Entonces veamos qué fuerzas actúan en X. Teníamos que hacia la derecha actúa la tensión C. Y eso era todo. Hacia la izquierda tenemos la fricción cinética. Tenemos la tensión que ejerce el bloque A. Y esto es igual a la masa del bloque B por la aceleración. Y aquí entonces es fácil ver que la tensión en C es igual a la masa del bloque B por la aceleración más la fricción más la tensión del bloque A. Y nosotros ya todos esos datos los tenemos. La tensión en C entonces será los 12 kilogramos por los 2 metros por segundo cuadrado. Positivo porque la aceleración aquí va hacia la derecha. Ojo ahí, en el bloque A también era positivo porque la aceleración iba hacia arriba. Más los 29.4 que nos dio la fricción. Más, ¿cuánto nos dio la tensión en A? Veamos. 47, más 47 newtons. Y entonces usted hace esa suma. Y la tensión en C, vamos a corroborarla. 12 por 2 más 29 más 47. Ok. Bienvenido. Bueno, hay una cuestión acá con decimales. A mí en el ejercicio que les mandé por la fotografía me daba 100.67. Ahorita me está dando 100.4, pero es una cuestión con los decimales. Pues yo había redondeado a 101 allá. Bueno,
Vamos a dejarlo aquí también, 101. Aquí me faltará algún decimal y por eso la suma les va a quedar como 100.4. Sí, sí. Ok, entonces aquí ya obtuvimos la tensión en C. Recapitulando, a usted le piden la tensión le piden la masa C, la masa del bloque C. Eso es lo que le están pidiendo a usted. La masa del bloque C, pero usted aquí viene y se da cuenta que la masa del bloque C depende de la tensión del bloque C. Es decir, lo siento, llevo hablando solo como 15 minutos, eso parece terrible. Ay, no, parece que sí se había trabado. Ah, sí, ya sé qué pudo haber sido. Bueno, qué terrible. A ver, ya sé qué pudo haber sido, pero bueno. Ay, Dios mío, quiero decir que tengo que recapitular. Bueno. Sí, sí, en algún momento fue que se trabó esto. A ver. ¿Ustedes me escuchan en este momento? ¿Ustedes me escuchan? Ah, ok, perfecto. Pueden observar la pantalla. Se observa el libro de texto. No se observa nada. Ok. Permítanme. Ah, ok. Sí, sí, la aplicación se pegó. Sí, es un problema de la aplicación. Voy a cerrar la aplicación, jóvenes. Voy a volver a abrirla. Por mientras les voy mandando las imágenes al grupo de WhatsApp. Creo que sí me pueden escuchar. Ya regresamos. Ah, ok. Vamos a ver. Ah, bien, hoy sí. Ah, hoy sí, hoy sí. No, no, no. No cortemos nada, no cortemos nada. Ya volvimos. Ya decidió. Sí, sí, eso estoy viendo. Ya revivió la aplicación, ok. Ah, ahora sí. Bien, ya revivimos, ok. Bien, vamos a volver desde el inicio. Tenemos este problema, ¿sí? Piden el valor de la masa del bloque C. El problema es el 591. Ya habíamos quedado que analizamos mediante la segunda ley de Newton, dado que hay aceleración, analizamos el bloque C y llegamos a la conclusión de que la masa del bloque C depende de la tensión de la cuerda en el bloque C dividido entre la suma de las aceleraciones. No conocemos la tensión del bloque C. No conocemos la tensión del bloque C, pero la podemos encontrar analizando el bloque B, porque la tensión del bloque C también aparece en el bloque B. Entonces, analizamos el bloque B.
Perdón, analizamos el bloque B. Una consulta, ¿ustedes ven la pantalla compartida? Sí, pero creo que está, no sé, bien lagueado. Ah, ok, permítanme. Hay bastante retardo. Ya, ya. Esto solo tiene una explicación. Alguien está viendo Netflix en el televisor. A ver. Ok. ¿Me escuchan ahora? Ya Sí, se cambié escucha. ya cambié de red. Ahora sí deberíamos, ¿cómo se llama? Ahora sí deberíamos estar un poco más fluidos. Corté la transmisión para cambiar de red la computadora a una más rápida. Se sigue sintiendo. Ok, ahorita fue que cambié de red, quizá por eso hubo se pegó. Pero ya deberían poder volver a ver. Espero yo. Ay, no, qué terrible. Bien, No entonces, sé, sí. les comentaba que tenemos el problema que no tenemos el valor de la tensión en C, pero la tensión en C es la que jala del bloque B. Entonces, si analizamos el bloque B, podemos encontrar la tensión en el bloque C. Entonces, al analizar el bloque B, nos encontramos que aparece la tensión, nos encontramos que aparece la tensión del bloque A y aparece la fricción. La fricción la podemos encontrar perfectamente, no hay ningún problema, pero la tensión del bloque A no la tenemos, entonces hay que ir a analizar el bloque A y cuando usted ya analiza el bloque A, ya obtiene este valor de tensión. Algo que deben observar es que la aceleración tanto del bloque A como del bloque B, la aceleración tanto del bloque A como del bloque B es positiva. En el bloque A porque la aceleración es hacia arriba, en el bloque B porque la aceleración es hacia la derecha. Ok, entonces encontrando el valor de la tensión de la tensión del bloque C, al usar los decimales, nos da 101 newtons o 100.67. A mí me dio 100.4 ahorita, 101 newtons. Y entonces, como usted ya conoce la tensión en C, ya podemos encontrar cuánto vale la masa del bloque C. 101 sobre 9.8 menos 2. Y entonces
Permítanme ver. Quizá lo puedo hacer yo. ¿Alguien tiene activado el micrófono por ahí? Pero no. El Teams está muerto. Ok. Ok, vamos a ver. No, entonces, vamos a encontrar la masa del bloque C. Esto les tiene que dar aproximadamente 9.8 menos 2. Sí, esto les va a quedar como 12.9 kilogramos. 12.9 kilogramos. Y ahí completamos el inciso A. El inciso B pregunta por la tensión en cada cuerda, pero para resolver el inciso A, nosotros primero hicimos el inciso B. Noten que aquí está la tensión de la cuerda C, es 101 newtons, y la tensión de la cuerda en A es de 47 newtons. Entonces acá tenemos el inciso B ya resuelto. Lo hacemos, nos salió 2 en 1. Intentando resolver el inciso A, logramos resolver el inciso B. Y bueno, así se resolvería este problema, jóvenes. Claro, es un problema largo porque son 2 poleas, hay 3 cuerpos, hay fricción, o sea, lo tiene todo. Solo nos faltó que este problema tuviera la resistencia del aire y ahí sí que lo tenía todo. Vamos a parar aquí vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí porque me estaba dando una advertencia Teams. Todavía no sé de qué, pero era una advertencia. Creo que ya les envié ese problema. Este problema de ahorita ya se los envié al grupo. Vamos a ver. Sí, ya está en el grupo de WhatsApp. Se ve más ordenado en la imagen del grupo de WhatsApp que en la que hice ahorita, pero bueno, yo les mando las dos. Esta que por lo menos ustedes vieron cómo iba paso a paso. Voy a quedarme despierto casi toda la noche para que ustedes puedan hacerme preguntas sobre problemas que estén resolviendo, dudas que todavía tengan. Pues voy a estar trabajando en otras cosas, así que voy a estar pendiente de ustedes si me escriben. Los que ya pues ya se sienten bien para el examen de mañana pueden ir a descansar. Los que no, pues todavía tenemos una noche larga el día de hoy. Quedo entonces pendiente de ustedes, me escriben cualquier cosa, si no les contesto es porque el sueño me ganó, pero si les contesto, bueno, aquí voy a estar, aquí estoy. Por cierto, sí, voy a subir este video, es más, lo voy a cortar ahorita para que... vaya. Lo vamos a cortar ahora para que podamos... tenerlo más rápido. Bueno, cuando Teams quiera cerrar, se pone caprichoso.
El video de la clase anterior ya, ya está disponible, lo mandé a WhatsApp, al WhatsApp para que lo tengan. Vamos a ver. Sí, algo le pasa a Teams cuando ya tenemos 2 horas o hay mucha gente conectada un viernes a la noche o, o algo está pasando o algo diferente está pasando. Honduras está cambiando. Definitivamente. Ah, eso les iba a comentar. En la cafetería del campus, ahí les dejé una publicación. Les dejé una publicación para que se entretengan. Si no quieren estudiar, pues creo que les va a llamar la atención. A los hondureños nos gusta el dinero y especialmente nos gusta no perder el dinero. Así que para que lo tengan en cuenta, si quiere distraerse un rato. A ver, vamos a ver. Ah, aquí está. Uy, uy. Aquí está, aquí está. Microsoft Teams. $24. A ver. A ver. Ay, bueno, estamos pegados aquí en el Teams. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Aquí está, a ver. Stop recording. Sí.